Buenas tardes. Esta a continuación es la primera parte de la tesis segunda denominada el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En esta primera parte se hablará de varios temas, entre ellos la aplicación del Código de Normas Tributarias en el espacio, la entrada en vigor, el cese de vigencia de las normas tributarias, la retroactividad de las normas y la aplicación del Código de Normas Tributarias en el espacio. Luego ingresaremos a la parte de conceptos tributarios fundamentales y hablaremos del sujeto activo, pasivo, contribuyente, pasivo responsable, agente de percepción, pluralidad de sujetos, domicilio, obligaciones tributarias y hecho generador. De tal manera se introducirá al estudiante de legislación tributaria en los elementos básicos o fundamentales del Código de Normas Tributarias, base del presente curso. Y específicamente se aprenderá a determinar la aplicación del Código de Normas Tributarias en tiempo y en el espacio, y se presentará para su debida comprensión 9 de los conceptos fundamentales contemplados en este cuerpo de normas. Bien, en cuanto a la aplicación de normas tributarias en el tiempo, el Código de Normas Tributarias sigue en el artículo 9 una disposición sobre la entrada en el tiempo de las normas tributarias. El numeral noveno dice: las leyes tributarias rigen desde la fecha en que ello se indique. Si no se ha establecido, se deben aplicar 10 días después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Bien, aquí es importante. Por lo general, cuando se redactan las leyes, se establece normalmente al final cuando entran a regir esas normas, esas leyes. Entonces cada norma pues así lo tiene. Si cuando nos va a corresponder ver lo referente a la ley del impuesto al valor agregado, nos vamos a dar cuenta que inclusive el mismo cuerpo legal establece periodos distintos para la aplicación de esta norma. Uno que está en boga ahora y que está siendo sujeto de controversia, análisis, es el referente a la entrada de esta legislación para las empresas turísticas. De acuerdo con la norma, entraría en vigor a partir de julio. Antes de eso, las empresas turísticas no cancelaban el IVA. Ahora lo van a tener que cancelar a partir de julio. Pero la lucha de los empresarios turísticos es para que se les exima de cancelar el IVA a partir de julio y se les dé otro año de gracia, con la idea de que puedan recapitalizar, de que puedan recuperarse para poder paliar los efectos de esta pandemia que nos afecta absolutamente a todos. Atención, no es que al usuario le van a cobrar el IVA y se lo van a dejar, no es eso. Es que al no cobrar IVA, que es un 13%, el valor del servicio, el valor de la habitación es más cómodo para el usuario. De tal manera que la idea es que a través de este no pago del impuesto del valor agregado, la gente decida, pues, por lo menos el nacional, salir a hacer turismo, salir a hospedarse, y con esto pues reactivar un poco un sector que está definitivamente bien golpeado por esta situación. No obstante, ¿qué sucede si una norma en su cuerpo no indica cuándo entra a regir? Aquí se aplica un principio básico del Código Civil, según el cual si la norma no trae la indicación expresa de cuándo entra a regir, entrará a regir 10 días después de su publicación en la Gaceta. Y esto es válido para leyes y normas reglamentarias y otras disposiciones. Así es que si la ley en su cuerpo no dice a partir de cuándo entra en vigencia, se debe entender que es 10 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La publicación del Diario Oficial La Gaceta hará años era muy sencilla porque se buscaba el periódico en papel. Se buscaba en la Gaceta, se buscaba en algún lado que estuviera suscrito, y ahí se corroboraba si había aparecido la ley o no. Ahora, desde hace unos
5 o 6 años no se imprime la Gaceta. Simplemente es una publicación digital. Entonces llegará el día en que se modifique el principio para que diga que la norma una vez comenzará a regir, si no tiene una vigencia indicada, 10 días después de que se publique en el diario virtual, en el diario oficial, la Gaceta, pero en versión virtual, porque como digo, ya no se imprime más. Esto a efectos de ahorrar gasto. Así como las normas nacen, las normas también desaparecen. Entonces pasamos al caso ahora del cese de la vigencia de las normas tributarias. ¿Cuándo vence, cuándo deja de existir una norma tributaria? En esto el Código de Normas Tributarias es omiso. Pero el Código Civil aplicable a la especie, en su artículo 15, indica que las normas en general desaparecen del ordenamiento por su derogación o bien por una derogación tácita. Bien, hay veces que una ley entra a regir afectando determinado tema que ya estaba regulado por una ley. Entonces, en buena técnica se dice se deroga la ley número tal porque la que sigue es esta. Ese es el ejemplo más claro y válido de lo que es una norma derogatoria. Pero hay veces en que en la Asamblea Legislativa, por una cuestión técnica, de mera técnica, se olvida hacer esto. Y entonces no se deroga la ley. Pero sucede que hay un principio legal según el cual si una norma existe, pero otra posterior se le superpone, tratando el mismo tema de otra manera distinta, si se le superpone, entonces se produce una derogación tácita. Como la ley posterior se superpone a la anterior, la deja sin efecto. Esto quiere decir que se le superpone y se produce una derogación tácita. Vuelvo a insistir que es tácita porque la nueva ley no indica que la otra queda derogada. Por lo tanto, debemos entender que queda derogada. Y por último, desde el año 1989, con la creación de la Sala Constitucional, ha aparecido en el horizonte jurídico una tercera forma de derogatoria de leyes, y es a través de un fallo de este alto tribunal constitucional, que a través de la acción de inconstitucionalidad puede decretar por sentencia judicial que una determinada norma es inconstitucional, pues choca con la Constitución, y por lo tanto al chocar con la Constitución la anula. De esta manera que son 3 las formas como una ley puede dejar de existir: por derogación expresa, por derogación tácita y por anulación por parte de la Sala Constitucional. Algunas sociedades, algunos países no tienen la parte constitucional, entonces se conforman con las 2 primeras formas de derogar leyes. Costa Rica tiene las 3, toda vez que la Sala Constitucional puede, en la medida de su competencia, derogar leyes. De seguido, el tema de la retroactividad o irretroactividad de la ley. La retroactividad se define como el caso en que una ley se aplica a situaciones producidas con anterioridad a ella. El punto es el siguiente: cuando una ley se emite, sus efectos van hacia el futuro, no hacia atrás. Es decir, si una ley tributaria se emite con vigencia a partir del 1 de mayo, eso afectará a las situaciones que se den a partir del 1 de mayo, no antes. Entonces se produce que no hay retroactividad, es decir, se produce la irretroactividad de la norma. La norma no puede afectar situaciones jurídicas anteriores. Solo hay una forma en que la retroactividad sí se acepta, y es en caso de materias penales. Imaginen, por ejemplo, y no es imaginar, es una situación muy válida que se dio en los años 90. En los años 90 había un delito que era posesión de drogas para consumo. Y entonces una persona era detenida por las autoridades de policía y lo encontraban con una determinada cantidad de drogas, marihuana, crack, cocaína, pequeña, muy pequeña, que no era para su tráfico, que no era para su venta, sino que era para su consumo, pero la persona incurría en un delito, el delito era ese. Sin embargo, las cárceles se comenzaron a llenar de gente que era condenada por portar drogas para su consumo personal. El Estado
tiene dos formas de, bueno, tiene varias formas, pero dos son las principales para enfrentar el problema de la superpoblación carcelaria. El, la primera forma es hacer más cárceles, porque aparentemente cada vez aparecen más delincuentes. Y la segunda es reordenar el asunto para que verdaderamente en la cárcel solamente esté pues quien lo merezca, quien verdaderamente sea un peligro para la sociedad. En este aspecto entonces se despenalizó el delito, la acción, perdón, de tenencia de drogas para consumo. De esa manera, quien había sido encontrado con droga para su consumo y no había sido juzgado, inmediatamente fue puesto, le archivaron el expediente porque ya no era delito. Y para las personas que estuvieran en la cárcel descontando penas por este delito, al anularse esta acción como delito, no tenían razón de estar detenidos y por lo tanto fueron puestos en libertad. Vean que aquí sí se aplicó la irretroactividad de las leyes, perdón, la retroactividad de las leyes se aplicó, pero era porque beneficiaba a las personas, no porque las perjudicara. De tal manera, pues, este es un caso muy especial, pero que principalmente se aplica en normas penales. También hay que tomar nota que la retroactividad es uno de los límites que mejor ejemplifican el llamado principio de seguridad jurídica, porque de otra manera tenemos una seguridad de que lo pasado ya pasado es y que lo que se legisle en el futuro no va a tratar de afectar esas situaciones que se dieron en el pasado. En cuanto a la aplicación de la norma en el espacio, nuestro Código de Normas Tributarias no contiene una disposición al respecto. Sin embargo, por lo tanto, debe quedar claro que las normas tributarias se aplican únicamente dentro de las fronteras costarricenses, es decir, solamente entre, por decir algo, el mar Caribe, el mar Pacífico hacia el oeste, hacia el norte la frontera con Nicaragua y hacia el sur la frontera con Panamá. Ese es el ámbito de aplicación de las normas tributarias. No obstante, ya han habido por lo menos dos intentos de, en lo que al IVA respecta, de establecer una situación distinta, de establecer lo que se llama un problema de renta mundial. Y es decir, ya es aplicar la norma tributaria para el caso de renta dentro del país, pero también para los costarricenses que estén fuera del país. El ejemplo es el siguiente. Una persona es costarricense, vive en Costa Rica, pero es un experto en cierta materia bien importante y aunque vive en Costa Rica, trabaja en el extranjero. Es decir, más o menos a manera muy gráfica, muy sencilla, hace teletrabajo. Pero se reporta para empresas, qué sé yo, en el Reino Unido, en otra nación europea o en los propios Estados Unidos. Y es allí donde cobra los honorarios por su profesión. Es decir, asesora a distancia. Hay casos de esos. Entonces, esta persona, al pagársele, las empresas le pagan, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, esa persona no tiene que pagar renta. Porque pagará renta en esos lugares, más no en Costa Rica, porque no recibe el salario de fuente nacional. De tal manera que se quiere cambiar eso. Se quiere cambiar eso para que el costarricense, por ser costarricense, por estar en Costa Rica, debería pagar, debería rentar, debería pagar el impuesto de renta, aunque no esté adscrito a una fuente nacional a efecto de recibir sus emolumentos. Dos intentos por lo menos han habido uno fue en el proyecto de reforma fiscal que impulsó la señora expresidenta doña Laura Chinchilla, y otro que quiso también imponer, que quiso legislar don Luis Guillermo, el anterior presidente, pero se rechazó. La realidad es que afecta a muy poca gente,
pero tal vez es bastante importante. Afecta a los deportistas que rinden afuera, aunque vivan en el país. Bien, en cuanto a los conceptos fundamentales, el primero de ellos es el sujeto activo. Esto está en el artículo 14 del Código de Normas Tributarias, y el sujeto activo se define como el acreedor del tributo. ¿Quién lo cobra? Ese es el sujeto activo. En el caso del impuesto a la actividad hotelera, no el IVA, sino el impuesto a la actividad hotelera, ese impuesto el sujeto activo lo es el ICT. Por lo general nos confundimos porque el principal acreedor de tributos en este país es la Dirección General de Tributación Directa. Pero hay tributos específicos cuyo sujeto activo es una entidad, es una administración pública, no tributación, que es la que lo administra, la que lo cobra. El sujeto pasivo, por el contrario, de acuerdo con la doctrina del numeral 15 del Código de Normas, es el sujeto o persona obligada al cumplimiento de las normas tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. El sujeto pasivo contribuyente, en el caso de el impuesto de circulación, es el dueño del vehículo. Ahora, si el vehículo está a mi nombre, yo lo uso, ahí se da la unión de las dos condiciones, que esté a mi nombre y que yo lo use. Entonces yo soy el pasivo completo. Yo lo uso, yo lo pago. Pero puede ser que haya personas que no tributen, menores de edad, por ejemplo, a los cuales se les hereda un vehículo o se les dona un vehículo. Entonces esta persona es contribuyente, el menor es contribuyente, es sujeto pasivo, pero como vamos a ver, no lo paga. El que lo paga es su representante, en este caso sería su padre o sus padres, que es el representante legal. Entonces, aunque el vehículo pertenezca al menor de edad, porque lo heredó o porque le fue donado, el obligado, el sujeto pasivo responsable, así, sujeto pasivo responsable, lo es su representante legal, porque es a quien tributación se va a dirigir para tratar de cobrar el valor de ese tributo. Luego, en un tercer concepto, tenemos a los contribuyentes. Y los contribuyentes son todos aquellos respecto de los cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Prácticamente cada impuesto, cada norma impositiva define quién es el contribuyente. Si ven la ley del IVA, dice que es prácticamente todo aquel que reciba un producto, que reciba un servicio. Si por una situación determinada en sus casas, aunque ustedes no paguen tributos, aunque ustedes no tengan trabajo, pero si en una situación determinada sus padres pusieron el servicio, qué sé yo, de Cabletica o de Tigo o del otro a sus nombres, porque tienen cédula de identidad, ustedes son los contribuyentes del IVA que produzca ese servicio, aunque ustedes no lo paguen, aunque no lo paguen. Cuando ustedes, estudiantes, van y hacen una compra que está afecta al IVA, el IVA lo están pagando ustedes. Eso quiere decir que ustedes son los contribuyentes. Estos contribuyentes se clasifican en personas naturales, prescindiendo de la capacidad, persona jurídica, es decir, una empresa, de acuerdo con el código, una sociedad, perdón, de acuerdo con el código comercial, y entidades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Esto es el artículo 17. Y aquí es algo que tiene mucha importancia. No necesariamente una persona o un grupo de personas tiene que estar inscrito bajo una sociedad para evitar pagar impuestos. En este sentido, la disposición tributaria al respecto habla de una unidad funcional, unidad económica. Y entonces, si se determina que usted está metido entre una unidad económica de estas, que usted participa de esa unidad económica, principalmente familiares, pero que no está registrado, a usted le corresponderá entonces cancelar
el impuesto porque para los efectos legales a usted se le considera contribuyente del impuesto de que se trate. Por eso, mejor las situaciones bien claras y cuando vayan a hacer una unión de esfuerzos, hagan una sociedad para que sea la sociedad en ustedes los que tengan que pagar esto. El siguiente concepto es el de sujetos pasivos responsables. Estos, dice la definición, son aquellos obligados por deuda tributaria ajena. O sea, aquellos que sin ser contribuyentes deben por disposición legal cumplir con las obligaciones correspondientes de tales contribuyentes. Eso está en el artículo 2 del Código de Normas Tributarias. Y entonces era lo que les hablaba con respecto al sujeto pasivo. El sujeto pasivo responsable es aquel que se hace cargo de las obligaciones del sujeto pasivo. Y el ejemplo más claro es el que les puse, el caso de un niño que es dueño de una propiedad o que es dueño de un vehículo. Por tener propiedad, por tener vehículo, hay que pagar impuestos. En la primera es el impuesto de tenencia y propiedad y en la segunda es el impuesto de circulación o impuesto al ruedo. Ahora, un niño no va a poder pagar esto y tributación no quiere de ninguna manera que tener que demandar al niño y todo este mundo legal para poder cobrar eso. Entonces, de una manera más clara y más sencilla, según el artículo 2, sus representantes legales, y los representantes legales de los menores de edad en primer lugar son los padres. Y si no hubiere padres o hubiere conflicto con ellos, sigue el tutor. Entonces, ya sean los padres o el tutor, en la segunda hipótesis, sería el sujeto pasivo responsable del tributo. De tal manera, no hay que ir a una escuela, por decir algo, a notificar al niño que eventualmente está aprendiendo a leer apenas, sino que se le notifica al padre. Eso sucede también con los incapaces. Cuando a una persona se le afecta su capacidad cognitiva y volitiva, deja de ser responsable, pero al Estado no se le puede dejar de pagar los tributos. Entonces, es la urgencia de nombrarle a un incapaz mental, por ejemplo, nombrarle un representante, nombrarle un curador, para que ese curador sea el responsable de, por ejemplo, pago de tributos, como sujeto pasivo responsable. Luego se encuentran los agentes de retención y percepción. Dice, son aquellos designados por la ley y por razón de su actividad, oficio, profesión, que intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Dentro de las formas como tributación ha diseñado el cobro del impuesto de renta aplicado al salario es la siguiente. En lugar de que cada asalariado que esté dentro de los periodos, dentro de los percentiles, que la ley indica, tenga que llenar tenga que llenar un formulario y tenga que ir al banco a pagar ese impuesto de manera mensual, o que por lo menos no se quiera ir al banco como se hace ahora con el IVA, sino que tenga que llenar una declaración y luego pagarla mediante el plano digital, es más sencillo hacerlo distinto. Entonces, si usted como asalariado tiene que pagar impuesto, ese impuesto se lo va a deducir su patrono, pero es el patrono el que se encarga de depositarlo mes a mes a tributación directa. Ese es un agente de percepción, de retención, perdón. Ese es un agente de retención. Vuelvo a insistir, retiene la parte del salario que hay que pagar por impuesto de renta, la retiene mes a mes y la paga a tributación. Es muy importante en que sus vidas profesionales, más adelante, cuando les pagan por medio de transferencia, guarden las boletas de pago, porque en todas las boletas de pago viene establecido el monto del impuesto de renta que el patrono retiene para luego pagar a tributación. No es responsabilidad del trabajador que el patrono efectivamente vaya y lo pague. No es su responsabilidad, se sale de sus manos, nadie está obligado a lo imposible. Pero si ya fue rebajado a efectos del trabajador, tributación entiende que ya pagó el tributo.
Entonces la lucha de tributación es con el patrono porque es ese que eventualmente el patrono no depositó el dinero. Eso es una falta administrativa y una falta penal. La falta penal es la retención de un bien ajeno. Ese dinero es del trabajador y va para tributación, no es del patrono. Y la segunda es la falta administrativa por no hacer esto. Pero si por ejemplo el patrono se le olvida depositar el impuesto de renta, rebajar el impuesto de renta y depositarlo, usted lo recibe y no se da cuenta, cuando tributación se dé cuenta de que falta ese impuesto, será usted el responsable. Eso es un problema porque además de tener que pagarlo, hay una multa, hay intereses que pagar y se puede complicar el asunto. Así es que vuelvo, los que retienen están obligados a hacerlos por disposición legal, pero una vez que lo deducen del salario, el trabajador pierde ya la responsabilidad. Eso sí, guarde la prueba de que ese rebajo se produjo. Lo demás lo tendrá que aclarar tributación. Pero para el caso del trabajador, se salva de cualquier sanción enseñando, comprobando que la parte del impuesto de renta fue pagada. Y el otro es el agente de percepción. El agente de percepción es muchísimo más común. El agente de percepción es toda aquella persona, profesionales liberales, comerciantes principalmente, que cobran un impuesto, por ejemplo, y el ejemplo más claro es el IVA, que cobran el IVA, se lo cobran a la persona, al consumidor, entonces mes a mes hay que depositárselo a tributación directa. Piensen, a veces pongo un ejemplo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo sería del comercio, cómo sería de la actividad comercial si cada vez que yo fuera a comprar un, un objeto, un artefacto, X cosa, yo tuviera que ir primero a un banco y pagar el IVA que me va a costar esa compra? Luego llegar al almacén, presentar un entero con el pago del IVA para que me den la factura solamente por el valor del televisor. Entonces A más B igual C, es decir, el pago de la factura más el entero le comprueban a tributación que ya el pago se hizo. Sería muy bueno por un lado porque obviamente se evitaría que alguien se deje ese IVA, pero se trabaría de enorme manera lo que es el fluido de venir del comercio. ¿Qué es lo que se hace? Pues se va a un comercio y se pregunta cuánto cuesta, qué sé yo, un artefacto. Pongámoslo en números muy claros. El artefacto cuesta 100,000 colones más el IVA. Es decir, cuesta 113,000 colones. ¿Qué hace uno? Paga 113,000 colones. Y en buena técnica, esos 113,000 colones que recibe el comerciante, los recibe de mí como consumidor final, se aplican de la siguiente manera: 100,000 colones por el artefacto y 13,000 colones por el IVA. Nuevamente al final de mes, el comerciante deberá reportar todas esas ventas a tributación y pagar lo que le corresponda. Entonces es la forma más rápida, más sencilla, más dinámica de poder hacer comercio. Por eso es que son agentes de retención y de percepción. Bien, en el caso de la pluralidad de objetos, el artículo 16 del Código de Normas Tributarias señala que la concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determina que quedan solidariamente obligados frente a la hacienda pública. Esto es un caso que principalmente zona rural a veces tiene muy ingratas connotaciones. El ejemplo les va a aclarar. Piensen que en una zona rural, padre y madre procrearon a 5 hijos, de los cuales uno es varón y 4 son mujeres. Los 5 hijos se hacen mayores de edad y cada uno hace su familia. Pero llega el día en que padre y madre, procreadores de esa familia, fallecen. Y entonces le dejan a los hijos una finca que era el patrimonio familiar, una finca importante. Se la dejan a ellos y antes de morir fueron
bien inteligentes y decidieron hacer testamento y le tocó una quinta parte de la finca a cada uno de los hermanos. Entonces, tanto el hombre como las 4 mujeres son dueños de una quinta parte del, de la finca, o sea, del patrimonio familiar, y está a su nombre. Resulta que hay que pagar los impuestos por la tenencia de esa propiedad. Y pongamos números redondos también para entendernos claros. Hay que pagar 100.000 colones de impuesto. No, pongámoslo más complicado. Hay que pagar 1.000.000 de colones al año de impuestos por la tenencia de esa finca. Esa finca prácticamente existe, pero es terreno, qué sé yo, terreno de madera, terreno de montaña, no está siendo productiva. La parte productiva es muy poca y eventualmente no da para eso. Cada una de las 5 familias vive en otro lado, pero tienen la finca. Entonces, aplicando la lógica, cada uno de los 5 hermanos tendría que pagar el 20% de ese 1.000.000 de colones, o sea, 200.000 colones, para cubrir anualmente el impuesto de tenencia de propiedades. Pero sucede, y esto es por eso es que hablo que es un asunto de campo, que en el campo las 4 mujeres, al hacer familia, simplemente son amas de casa. Trabajan mucho, más no asalariadamente. Educan a sus hijos, los llevan a la escuela, los traen y hacen las labores de la casa y algunas otras allí afuera, qué sé yo, tienen un sembradito, una cosa así, pero para cuestiones meramente familiares. ¿A quién se le va a cobrar? Por el contrario, el hermano mayor, como hombre, sí trabaja. Entonces, cuando tributación hace un estudio acerca de los 5 dueños de esa propiedad, se da cuenta que las 4 mujeres, no tienen absolutamente nada, solo tienen la quinta parte de la propiedad, pero que el hermano varón, sí tiene otros bienes y tiene, qué sé yo, alguna cuenta en un banco. Entonces, cuando tributación exige el cobro de ese monto, de ese 1.000.000 de colones, para poner números muy redondos, y se da cuenta de esta situación, demanda únicamente al hermano. Porque de nada sería demandar a las 4 hermanas porque no tienen nada. Y demanda al hermano por la totalidad del impuesto, no por los 200.000 colones. Entonces el hermano va a tener que asumir esa deuda, va a tener que pagarla y luego le enfrentará a sus hermanas y le dirá, págueme. Y las hermanas le dirán, ¿con qué? Y esto ha pasado, las hermanas dicen, yo no voy a ir donde mi marido a pedirle que me busque 200.000 colones para pagar algo que, número uno, eventualmente no es tan fácil encontrar esos 200.000 colones, pero número dos, algo que no beneficie a la familia. Y desgraciadamente, si el hermano no quiere perder, el hermano varón no quiere perder el patrimonio familiar, deberá encarar esta actividad solo. Claro, ahí aparecerá entonces luego la idea de que la vendamos y nos la repartimos y cosas así. Pero esto ya produce ciertas fracturas, ciertas fisuras en la unión familiar por esta situación. Porque en materia tributaria, insisto, cuando se trata de pluralidades de objetos, todos quedan solidariamente obligados frente a la hacienda pública. Y si de los 5 hermanos solo uno tiene bienes, contra ese se van a dirigir, no contra los otros. Así es que hay que tener cuidado con estos asuntos porque, insisto, son de naturaleza familiar y a veces afecta mucho. Porque si el hermano pidiera consulta legal, el abogado le dice, ¿quiere perder la finca? No, no quiero perderla. Bien, pague eso y luego le cobra a las hermanas. Y ahí es donde vuelvo a insistir, se producen los problemas ya a nivel familiar, cuando el hermano notifica a las hermanas que tienen que pagar, los cuñados se van a molestar porque al final de cuentas son ellos los que tienen que pagar, luego se producen desarraigos familiares, entre primos no se hablan, los niños o los hijos de los hermanos son los que van a enfrentar esto, lo cual verdaderamente es un problema.
pero vuelvo a insistir, en materia tributaria se paga porque tiene que pagarse, y si solo uno tiene, por ahí va. Aquí lo ideal hubiera sido dividir la finca en 5 porciones, independizarla y darle naturaleza jurídica a cada uno. Entonces esta es la finca número X, esta es la número Y, esta es la número Z, y pertenece a cada uno de los hermanos. Ante esta situación, entonces yo responderé por lo mío, más no por el total. Y ya por último pasamos al concepto de domicilio. De manera básica, domicilio es el lugar que legalmente se considera establecido una persona o una entidad. También existe el domicilio especial, dice el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que reside una persona. Nuestro Código Civil establece que para las personas físicas su domicilio liga el lugar donde esté establecido la sede principal de sus negocios y de los intereses. En un curso anterior que habíamos visto esto, yo les decía, en esa oportunidad yo siempre pido que me digan quiénes estudian en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica y no viven en Limón. Varios levantan la mano, entonces me hablan de, qué sé yo, Guapiles, me hablan de Batán, me hablan de Siquirres, Talamanca, me han hablado de Alajuela y Cartago. Entonces, esas personas son nativas de esos lugares, pero durante el ciclo lectivo son legalmente vecinas del Cantón Central de Limón, porque allí estudian, porque ahí tienen la principal fuente de intereses. Eso es básico para entender. Ahora, el domicilio de las sociedades, el domicilio de las personas colectivas, o como se les llama a personas jurídicas, no es donde estén asentadas, es donde se haya indicado en su documento constitutivo, de acuerdo con lo que se inscribió en el registro. Luego, en cuanto a la parte tributaria, que es la que nos interesa, los artículos 26, 27 y 28 del Código es los que tratan este tema. Del análisis de estos tres artículos se desprende que el concepto de domicilio fiscal es el siguiente: es el lugar donde la administración tributaria, en uso de sus potestades de imperio, puede localizar a los contribuyentes para hacer llegar a estos todos los efectos de la potestad tributaria del Estado. Anterior a la vigencia del actual Código de Normas Tributarias, el domicilio tributario era el que se indicaba ¿cómo se llama? En un entero, en un formulario que se llenaba a tal efecto. Pero eso se cambió. Porque, por ejemplo, yo puedo ir a Siquirres y en la administración tributaria de Siquirres decir que yo soy vecino de Siquirres y luego mi centro de trabajo está en Limón o está en otro lugar más lejano. Eso es un problema de efectos tributarios, porque la que me tiene que buscar es la dirección de Siquirres, la que tendría que enfrentar eso. Entonces sería un problema básico. Por lo tanto, para evitar eso, la norma tributaria lo que indica es que el domicilio donde tributación lo puede encontrar. Entonces tributación tiene sus formas para saber dónde una persona vive, y donde lo encuentre, prácticamente allí lo siembra, allí lo arraiga, y a partir de ahí ese será el domicilio de esa persona. En cuanto al concepto de obligación tributaria, esta se define como el deber de cumplir con la prestación para la cual se está obligado. Por lo tanto, es una obligación jurídica patrimonial. En tributos es eso. Al Estado lo que le interesa es que le paguen, y le paguen dinero. Por lo tanto, se habla de que es un contenido patrimonial, y por lo tanto es exclusivamente personal. Quiere decir que si el carro que yo tengo está inscrito a mi nombre, el impuesto al ruedo lo debo pagar yo, no lo debe pagar mi esposa, que eventualmente tiene más dinero que yo. A ella no le pueden trasladar el pago de esa obligación. Si yo tengo un hijo menor de edad que tiene un carro y no paga el impuesto a la circulación, tributación no me lo puede cobrar a mí, se lo tiene que cobrar a mi hijo porque es mayor de edad. Ahí se separa. Por lo tanto, la obligación tributaria es un concepto estrictamente personal.
que se establece entre el sujeto activo, que es el acreedor del tributo, y el pasivo, que es el obligado o el deudor con el tributo. Y por último tenemos el concepto de hecho generador. Se indica, es el conjunto de circunstancias previstas por una norma de cuya realización nace la obligación tributaria concreta. Todos los impuestos tienen un hecho generador. La ley lo define. El IVA es la adquisición de productos o servicios. Y ese es el elemento básico. Y luego lo que hace la ley es especificar cuáles productos y cuáles servicios. Y prácticamente son todos. Entonces, si yo consumo un servicio que está afecto al IVA, al consumirlo, el producto, estoy incurriendo en el hecho generador. Por lo tanto, debo cancelar el tributo. Como les dije anteriormente, si ustedes viven con sus padres y sus padres pusieron el servicio de cable, televisión, a nombre de ustedes, cada mes ustedes son los titulares, los sujetos obligados a pagar el impuesto de valor agregado por ese servicio. ¿Por qué? Porque así lo define el hecho generador. La definición legal se encuentra en el artículo 31 cuando dice: el generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Con esto se descarta que hayan tributos, qué sé yo, caprichosos o subjetivos. Tienen que estar definidos por ley, tienen que estar bien constituidos por ley y evidenciar el acto en que, si se incurre en él, se tiene que cancelar el impuesto. Así termina la primera parte de esta unidad, seguidamente pasamos a la segunda.